Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo un video tipo reflexión en donde voy a compartir algunos fragmentos, algunas citas de algunos libros que tienen relación con el tema de la capacidad de asombro. Una capacidad de asombro que es grande cuando nosotros somos pequeños, cuando somos niños, y que poco a poco, a medida que vamos creciendo, la vamos perdiendo, lamentablemente. La idea de este video es de que no nos quedemos en la costumbre de conocer el mundo y que nos volvamos a sorprender de él. ¿Cómo nació esta idea? Yo creo que se las tengo que contar cómo nació para que me entiendan. Todo empezó cuando una suscriptora de este canal y una querida amiga que se llama Karina, tengo que nombrarla porque de ella son todos los créditos, de ella nació esta idea. De hecho nació esta idea por una plática que yo tuve con ella, que me envió una fotografía de un texto. El texto es de Michael Ende. Se los voy a compartir. Les voy a poner aquí una fotito. El libro se llama Carpeta de Apuntes de Michael Ende, un libro que no he podido encontrar por ninguna parte, lo he buscado y no lo encuentro a la venta, lamentablemente. Y ahora lo quiero ya. Espero conseguirlo pronto. Bien, ella me mandó una foto sin que yo se la pidiera, de la página 239 de este libro, y me sorprendí gratamente porque al leer este texto yo le dije, ¿sabes qué? Se parece mucho a lo que leí en El Mundo de Sofía. Y después le mandé unas fotos de las citas del Mundo de Sofía y me acordé que también lo había visto en Ortodoxia de Chesterton. Y empezó así a nacer un efecto dominó de que había visto esta idea de la capacidad de asombro en algunos libros. Y son los que se los traigo aquí. Son estos. Así que vamos a empezar. Les voy a leer esta cita que me dejó ella, que es de Carpeta de Apunte, como les decía, de Michael Ende, que dice: durante toda mi vida he procurado no convertirme en lo que hoy día llamamos adulto de verdad. O sea, ese ser mutilado, desencantado, banal, ilustrado, que existe en un mundo desencantado, banal, ilustrado. El mundo de los llamados hechos. Qué importante esto. Cuando todo está explicado, cuando todo es un hecho, uno tiende a dejar de sorprenderse. Y aquí lo dice Michael Ende. Y dice: y me acojo aquí a las palabras de un gran poeta francés: cuando hemos dejado definitivamente de ser niños, ya hemos muerto. Yo creo que en toda persona que todavía no se ha vuelto completamente banal, completamente creativa, sigue vivo ese niño. Creo que los grandes filósofos y pensadores no han hecho otra cosa que replantearse las viejísimas preguntas de los niños. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy en el mundo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de la vida? Creo que las obras de los grandes escritores, artistas y músicos tienen su origen en el juego del eterno y divino niño que hay en ellos. Ese niño que, prescindiendo totalmente de la edad exterior, vive en nosotros, ya tengamos 9 o 90 años. Ese niño que nunca pierde la capacidad de asombrarse, de preguntar, de entusiasmarse. Ese niño en nosotros tan vulnerable y desamparado, que sufre y que busca consuelo y esperanza. Ese niño en nosotros que constituye hasta nuestro último día de vida nuestro futuro. Este texto es precioso porque Michael Ende está reconociendo de que él siempre ha estado atento a no convertirse en un adulto de verdad, a no convertirse en un ser desencantado, banal, alguien que da todo por hecho y quiere y se ha esforzado en conservar el asombro, la capacidad de preguntar, el entusiasmo de los niños, de su niño interior. Entonces, después de leer este fragmento que me envió Karina, muchas gracias Karina, un gran saludo a ella, yo le dije,
¿Sabes qué? Se parece a lo que pasa en el mundo de Sofía, en el inicio. Y si se fijan, Michael Ende decía: creo que los grandes filósofos y pensadores no han hecho otra cosa que replantearse las viejísimas preguntas de los niños. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy en el mundo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y en el mundo de Sofía, esta joven recibe ciertas cartas anónimas a su correo, que es básicamente un curso de filosofía. Y las primeras cartas que recibe, de hecho la primera carta, dice, le ponía solamente una pregunta, y la pregunta era ¿quién eres? No ponía nada más, no traía ni saludos ni remitentes, solo esas dos palabras escritas a mano con grandes interrogaciones. ¿Quién eres?, se pregunta Sofía. Nunca antes se había hecho esa pregunta, y eso activa en ella una maquinaria de la curiosidad, del asombro. Sofía estaba acostumbrada al mundo, y esa pregunta, ¿quién eres?, la despierta. Ella dice, en realidad no lo sabía, era Sofía Amundsen, naturalmente, pero ¿quién era eso? Aún no lo había averiguado del todo. Y surge en ella la duda, la pregunta. Y después le llega otra carta que le dice que viene también solamente una pregunta: ¿de dónde viene el mundo? No tengo la más remota idea, pensó Sofía. Nadie sabe esas cosas, supongo. Y sin embargo, Sofía pensó que era una pregunta justificada. Por primera vez en su vida pensó que casi no tenía justificación vivir en un mundo sin preguntarse siquiera de dónde venía ese mundo. Hoy en día damos por hecho de que la ciencia ya ha explicado todo. Pero estas preguntas, a pesar de las explicaciones científicas, todavía deberían sorprendernos. ¿Qué es lo que dice? Bueno, Sofía sigue recibiendo el curso de filosofía por correo y cada vez le llegan más páginas y más notas. En este caso dice así: uno de los viejos filósofos griegos que vivió hace más de 2000 años pensaba que la filosofía surgió debido al asombro de los seres humanos. Al ser humano le parece tan extraño existir que las preguntas filosóficas surgen por sí solas, opinaba él. La filosofía nace por el asombro, por la capacidad de asombro. Los niños y los filósofos tienen esa capacidad. Y aquí se explica el autor, dice: es como cuando contemplamos juegos de magia. No entendemos cómo puede haber ocurrido lo que hemos visto. Y entonces nos preguntamos justamente eso: ¿cómo ha podido convertir el prestidigitador un par de pañuelos de seda blanca en un conejo vivo? A muchas personas el mundo les resulta tan inconcebible como cuando el prestidigitador saca un conejo de ese sombrero de copa que hace un momento estaba completamente vacío. En cuanto al conejo, entendemos que el prestidigitador tiene que habernos engañado. Es una ilusión. Lo que nos gustaría desvelar es cómo ha conseguido engañarnos. Tratándose del mundo, todo es un poco diferente. Sabemos que el mundo no es trampa ni engaño, pues nosotros mismos andamos por la tierra formando una parte del mismo. En realidad, nosotros somos el conejo blanco que se saca del sombrero. Simplemente que el conejo no tiene sensación de participar en un juego de magia. Nosotros somos distintos. Pensamos que participamos en algo misterioso y nos gustaría desvelar ese misterio. En cuanto al conejo blanco, quizá convenga compararlo con el universo entero. Los que vivimos aquí, en este universo, somos unos bichos minúsculos que vivimos muy dentro de la piel del conejo. Pero los filósofos intentan subirse por encima de uno de esos finos pelillos para mirar a los ojos al gran prestidigitador. Es decir, el universo entero es nuestro mundo. Y cuando estamos acostumbrados al mundo, estamos muy dentro de la piel del conejo. Los niños y los filósofos están arriba. Han subido por estos pelos del conejo para poder ver el universo en todo su esplendor. Dije ya que lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es la capacidad de asombro. Si no lo dije, lo digo ahora. Lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es la capacidad de asombro. Todos los niños pequeños tienen esa capacidad, nos faltaría más. Tras unos cuantos meses salen a una realidad totalmente nueva.
Pero conforme van creciendo, esa capacidad de asombro parece ir disminuyendo. ¿A qué se debe? ¿Conoce Sofía la respuesta a esta pregunta? Veamos, si un recién nacido pudiera hablar, seguramente diría algo de ese extraño mundo al que ha llegado, porque aunque el niño no sabe hablar, vemos cómo señala las cosas de su alrededor y cómo intenta agarrar con curiosidad las cosas de la habitación. Cuando empieza a hablar el niño, se para y grita "guau guau" cada vez que ve un perro. Vemos cómo da saltos en su cochecito agitando los brazos y gritando "guau guau". Los que ya tenemos algunos años, a lo mejor nos sentimos un poco agobiados por el entusiasmo del niño. Sí, es un guau guau, decimos, muy conocedores del mundo. Tienes que estarte quietecito en el coche. No sentimos el mismo entusiasmo. Hemos visto perros antes. Quizás se repita este episodio de gran entusiasmo unas 200 veces antes de que el niño pueda ver pasar un perro sin perder los estribos. O un elefante o un hipopótamo. Pero antes de que el niño haya aprendido a hablar bien y mucho antes de que aprenda a pensar filosóficamente, el mundo se ha convertido para él en algo habitual. Una pena, digo yo. Una pena, digo yo también. ¿Se fijan? Nosotros nos hemos acostumbrado. Y los niños, cuando somos pequeños, todavía tenemos esa capacidad de asombrarnos de este mundo. Antes de que nos coma la costumbre. Precisamente en este punto, los filósofos constituyen una honrosa excepción. Un filósofo jamás ha sabido habituarse del todo al mundo. Para él o ella, el mundo sigue siendo algo desmesurado, incluso algo enigmático y misterioso. Por lo tanto, los filósofos y los niños pequeños tienen en común esa importante capacidad. Se podría decir que un filósofo sigue siendo tan susceptible como un niño pequeño durante toda la vida. ¿Se fijan? Que es justamente lo que decía Michael Ende, que él no quería perder esa susceptibilidad al mundo. No quería acostumbrarse a él. Lo mismo que los filósofos, lo mismo que los niños. Un breve resumen. Se puede sacar un conejo blanco de un sombrero de copa vacío. Dado que se trata de un conejo muy grande, este truco dura muchos miles de millones de años. En el extremo de los finos pelillos de su piel nacen todas las criaturas humanas. De esa manera son capaces de asombrarse por el imposible arte de la magia. Pero conforme se van haciendo mayores, se adentran cada vez más en la piel del conejo y allí se quedan. Están tan a gusto y tan cómodos que no se atreven a volver a los finos pelillos de la piel. Solo los filósofos emprenden ese peligroso viaje hacia los límites extremos del idioma y de la existencia. Algunos de ellos se quedan en el camino, pero otros se agarran fuertemente a los pelillos de la piel del conejo y gritan a todos los seres sentados cómodamente, muy dentro de la suave piel del conejo, comiendo y bebiendo estupendamente: damas y caballeros, flotamos en el vacío. Pero esos seres dentro de la piel no escuchan a los filósofos. De alguna forma, este video es un grito hacia todos los que están muy cómodos dentro de la piel del conejo y que han perdido totalmente su capacidad de asombro, o un gran porcentaje de ella. Esa es la idea de este video. Entonces, al leer estos fragmentos del mundo de Sofía, y en especialmente la parte de los niños que se asombran con el perro, que pierden los estribos al ver un perro, me acordé de Chesterton y de su preciosa filosofía, que se las quiero compartir. En el capítulo 1 de Ortodoxia, les quiero sacar unas pequeñas cositas. Chesterton dice: a menudo he pensado escribir una novela sobre un navegante inglés que calcula de manera ligeramente equivocada el derrotero y acaba descubriendo Inglaterra, con el convencimiento de que se trata de una isla de los mares del sur. ¿Se fijan? Un navegante inglés se equivoca, calcula mal, llega a esas tierras que él cree nuevas y ha llegado de nuevo a Inglaterra. Esta es la gracia de Chesterton, esa forma de usar el humor para hacerte pensar.
Es probable que la gente piense que un hombre que desembarca para plantar la bandera británica en un templo bárbaro, que al final resulta ser el pabellón de Brighton, debe ser un idiota. En realidad, su error no puede ser más envidiable. ¿Qué puede ser más placentero que combinar en unos pocos minutos los fascinantes terrores de hollar una tierra ignota y la humana tranquilidad de regresar a casa? ¿Se fijan? El hombre cree que ha descubierto algo nuevo, a pesar de que son tierras donde él nació. Pero al momento de descubrirla, él sintió la emoción de lo nuevo, del asombro, y después se volvió a dar cuenta de que era su tierra natal. La emoción de lo nuevo y la tranquilidad de lo conocido. ¿Se fijan? Esa es la filosofía de Chesterton y que a mí tanto me gusta. Ahí radica, en mi opinión, el principal problema para los filósofos y hasta cierto punto el de este libro. Cómo sorprendernos al mismo tiempo por el mundo y sentirnos en él como en casa. ¿Cómo puede esta extraña ciudad cósmica con sus habitantes de múltiples pies y sus lámparas antiguas y monstruosas, cómo puede proporcionarnos este mundo al mismo tiempo la fascinación de una ciudad desconocida y el consuelo y el honor de nuestra propia ciudad? ¿Se fijan cómo Chesterton se resiste a la costumbre? Se resiste a habituarse al mundo. Él quiere sentir asombro y conocimiento al mismo tiempo. Lo dice aquí: quiero exponer mi fe como una respuesta particular a la doble necesidad espiritual de esa mezcla de lo conocido y lo desconocido. Lo conocido y lo desconocido. Vivir en el mundo sabiendo que lo conoces, pero sin dejarte de sorprender de lo maravilloso que es. No perder nuestra capacidad de asombro, como decía Ende, como decía aquí Jostein Gaarder en El mundo de Sofía. Aquí Chesterton tiene todas las cualidades de un filósofo. Necesitamos tanto ver el mundo como combinar la idea de fascinación con la de reconocimiento. Fascinarte con el mundo y reconocerlo al mismo tiempo. Necesitamos ser felices en este país de las maravillas, sin sentirnos simplemente cómodos. Porque si te sientes cómodo, ¿qué nos pasa? Nos adormecemos, nos entumecimos. Y Chesterton quiere sentir siempre la alegría y el vigor de la sorpresa. Pero tengo una razón particular para aludir al navegante que descubrió Inglaterra. Ese navegante que nos decía que se había equivocado y que parecía un idiota. Y Chesterton dice, y es que quien descubrió Inglaterra soy yo. Nos está diciendo que él volvió a sorprenderse del mundo. Y en el capítulo 4, él nos cuenta la ética del país de los elfos. Él dice: el sentido milagroso de la humanidad debería resultarnos siempre más intenso que todas las maravillas del poder, el intelecto, el arte o la civilización. El hombre como tal, plantado sobre sus dos piernas, debería parecernos más conmovedor que cualquier partitura musical y más chocante que cualquier caricatura. Es que uno no se sienta a pensar, uno lo da por sentado. Somos seres bípedos que nos desplazamos sobre nuestras dos piernas y a veces perdemos la idea de lo que somos. Somos extremadamente extraños. Somos un milagro. Y Chesterton te está diciendo, date cuenta de lo que eres. Admiramos la música, admiramos el intelecto, el arte, la civilización, cómo vamos creciendo como sociedad. Pero ¿nos hemos dado cuenta de lo que realmente somos? A veces te asustas. Mi primera y última filosofía es la que creo con inquebrantable certeza. La aprendí en el cuarto de los niños, cuando Chesterton era un niño. Dice: en lo que más creía yo entonces y en lo que más creo ahora es en los cuentos de hadas. Me parecen totalmente razonables y no solo meras fantasías. Son las demás cosas las que, comparadas con ellos, parecen descabelladas.
Aquí Chesterton utiliza los cuentos de hadas porque creemos que son cosas fantásticas y nos está diciendo de que lo que se escribe en los cuentos de hadas es muy razonable, pero lo que pasa en la realidad es más sorprendente aún. El mundo es sorprendente, la vida es sorprendente, mucho más y mucho más mágica que los mismos cuentos de hadas. El país de las hadas no es más que un luminoso reino del sentido común. Y Chesterton explica un poco su idea. Dice, podría enunciarse así. Hay ciertas secuencias o desarrollos, casos en las que una cosa sigue a otra, que son razonables y necesarios en el verdadero sentido de la palabra. Así ocurre con las secuencias matemáticas y meramente lógicas. Los habitantes del país de las hadas admitimos esa razón y necesidad. Es decir, una suma, una resta, es lógico para Chesterton. Reparé en que hombres eruditos con gafas disertaban acerca de las cosas cotidianas, el amanecer, la muerte y otras cosas por el estilo, como si fuesen racionales e inevitables. Hablaban como si el hecho de que un árbol diera frutos fuese tan necesario como que 1 y 2 sumaran 3. Pero se equivocaban desde el punto de vista del país de los elfos, cuya piedra de toque es la imaginación. Hay una enorme diferencia. Es imposible imaginar que 1 y 2 no sumen 3. Es decir, esa lógica matemática es indestructible. Sin embargo, es facilísimo imaginar un árbol que no dé fruta. Se puede imaginar uno que dé candelabros de oro y tigres colgando de la cola. En los cuentos de hadas siempre hemos respetado esa clara distinción entre la ciencia de las relaciones intelectuales, en la que hay leyes verdaderas, está hablando de la simple aritmética, por ejemplo, y la ciencia de los hechos físicos, en la que no hay leyes, sino extrañas repeticiones. ¿Se acuerdan de que Ende decía que él no quería pertenecer al mundo de los hechos? Justamente es lo que Chesterton no quiere al decir, y la ciencia de los hechos físicos, en la que no hay leyes sino extrañas repeticiones. Los científicos ya explicaron por qué pasaban las cosas, por qué pasaban estas repeticiones. Pero Chesterton no. Él dice que son repeticiones. La ciencia dice que son leyes. Ahí radica la peculiar perfección de tono y verdad de los cuentos infantiles. El hombre de ciencia dice, corta el tallo y la manzana caerá. Esto es una repetición, porque cada vez que cortan el tallo, la manzana cae. Entonces es una ley. Pero Chesterton no. Él dice que es una repetición. Chesterton dice que el hombre de ciencia dice, y lo dice tan contento, como si lo uno condujera a lo otro. La bruja del cuento de hadas dice, sopla el cuerno y el castillo del ogro se vendrá abajo, pero no lo afirma como si dicho efecto fuese una consecuencia evidente de la causa. Sin duda, ha dado ya ese consejo a muchos paladines y ha visto caer muchos castillos, pero no por eso pierde la razón y la capacidad de sorpresa. La capacidad de sorpresa no se deja confundir hasta pensar que hay una relación necesaria entre soplar un cuerno y derribar una torre. ¿Se fijan? Los científicos dicen, según Chesterton, corta el tallo y la manzana caerá. Como siempre pasa, ya es una ley, es un hecho, está explicado y ya no es sorprendente. En cambio, la bruja del cuento de hadas, cada vez que dice sopla el cuerno y el castillo del ogro se vendrá abajo, lo dice sorprendida, temerosa, sabiendo lo que va a pasar. Porque está asombrada por esto. En cambio, los científicos no. Y eso es lo que Chesterton no quiere perder. Él quiere seguir asombrándose de que cuando se corta el tallo, la manzana cae. Sigue siendo algo maravilloso. Ignoramos por qué un huevo se transforma en pollo, igual que desconocemos por qué un oso puede transformarse en un príncipe encantado. Como ideas, el huevo y el pollo están más alejadas que el oso y el príncipe, pues ningún huevo se parece a un pollo, mientras que hay príncipes que parecen osos. Esto es muy divertido en Chesterton, porque es que tiene mucha razón. El huevo
El pollo viene del huevo, pero no tiene ninguna semejanza. Entonces te debería sorprender demasiado que dentro de ese huevo nazca un ave. Es algo sorprendente. En cambio, en un cuento de hadas, hay príncipes que están convertidos en osos, que se pueden transformar en osos y viceversa. Pero uno puede creer esa relación porque hay príncipes que parecen osos. Una vez admitido que haya de producirse alguna transformación, es esencial que la consideremos del modo filosófico en que lo hacen los cuentos de hadas, y no de la manera nada filosófica de la ciencia y las leyes de la naturaleza. Porque si nos quedamos solo con las leyes de la naturaleza, con los hechos, nos vamos a entumecer, nos vamos a acostumbrar, nos vamos a habituar al mundo. Y eso es lo que Chesterton no quiere. Él quiere sentirse extraño en el mundo y al mismo tiempo como en casa. ¿Se fijan? Las únicas palabras que me gustan para describir la naturaleza son las utilizadas en los cuentos de hadas: hechizo, encantamiento, ensalmo, porque expresan la arbitrariedad del hecho y su misterio. Un árbol da frutos porque es un árbol mágico. El agua corre por la pendiente porque está embrujada. El sol brilla porque está embrujado. Esto es precioso. Esto es precioso en Chesterton porque te invita a volver a maravillarte del mundo. La ciencia es muy importante hoy en día, pero no por eso debemos dejar de sorprendernos de lo maravilloso que es nuestra existencia y todo lo que nos rodea. A todos nos gustan los cuentos maravillosos porque nos tocan la antigua fibra de lo maravilloso. Claro, a todos nos gusta la fantasía, la magia, porque hay algo maravilloso en ellos que quizás recordamos de cuando éramos niños. La mejor prueba es el hecho de que de niños no necesitemos los cuentos de hadas, sino solo los cuentos. La vida ya nos parece suficientemente interesante. A un niño de 7 años le emociona oír que Juanito abrió una puerta y vio un dragón. En cambio, a un niño de 3 le basta que le cuenten que Juanito abrió una puerta. El niño de 3, como es más pequeño, está menos habituado al mundo. Entonces le basta con que una puerta se abra y ya el hecho de abrir una puerta le parece maravilloso. Y eso es lo que Chesterton no quiere que perdamos. Eso es lo que decían en el mundo de Sofía. Ese niño que se alegraba porque veía un perrito y decía wow, wow, es este niño que está aquí que se maravilla porque se abre una puerta. Y ya un poquito más grande porque se abre una puerta y aparece un dragón. A los niños les gustan los cuentos maravillosos y a los bebés les gustan los cuentos realistas porque les parecen maravillosos. Los niños no están acostumbrados a la realidad todavía. De hecho, los bebés son casi las únicas personas a quienes podría leérseles un cuento realista sin miedo a aburrirles, lo cual demuestra que incluso los cuentos infantiles no son más que un eco de ese interés casi prenatal por lo maravilloso. Dichos cuentos solo afirman que las manzanas eran doradas para traernos a la memoria el momento olvidado en que descubrimos que eran verdes. O en mi caso, rojas. Aquí en Chile, bueno, a mí me gustan más las manzanas rojas, más que las verdes. Pero, ¿se fijan cómo utiliza el contraste Chesterton para recuperar algo que habíamos olvidado? En algún momento de nuestras vidas nos dimos cuenta que las manzanas eran de un color determinado, que algunas eran verdes, que algunas eran rojas, pero al leer en un cuento fantástico que eran doradas, nos remonta a aquella época en que por primera vez descubrimos el color de las manzanas. Nos remonta a aquella época en que nos sorprendimos por ese color. Rompe la costumbre, rompe lo habitual, rompe nuestro adormecimiento ante el mundo. El mundo es fantástico y hemos dejado de sorprendernos de él. Dice, hacen que los ríos corra, en los cuentos de hadas dice, hacen que en los ríos corra vino para recordarnos por un instante que en ellos corre agua. Claro, cualquiera dirá, no, por un río corre agua, es normal. ¿Es normal? ¿Es realmente normal que corra el agua así? Es algo fantástico, maravilloso y extraño de nuestro mundo. Pero lo hemos visto tantas veces que nos habituamos a él, nos acostumbramos a él y hemos perdido el asombro.
Todos hemos leído en los libros de ciencia, incluso en los cuentos. Ya les he contado mucho sobre eso. Me he quedado mucho rato en Chesterton. Aquí vamos a leer otro trocito. Dice, la gente tiene la sensación de que si el universo fuese personal, variaría. De que si el sol estuviera vivo, bailaría. Se trata de una falacia, incluso en relación con los hechos conocidos, pues la variación de los asuntos humanos suele traerla... Pues la variación de los asuntos humanos suele traerla no la vida, sino la muerte. Dice, un hombre modifica sus movimientos debido a un leve elemento de fallo o de fatiga. Esta perspectiva de Chesterton me gusta mucho. Cuando tú repites muchas cosas es porque tienes mucha energía y las haces una y otra vez porque te gusta y sigues teniendo energía. Pero cuando ya dejas de hacerlas y cambias de hábito es porque te has fatigado. Dice, un hombre sube al ómnibus porque está cansado de andar o echa a andar porque está harto de estar quieto. Pero si su vida y sus alegrías fuesen tan enormes que nunca se cansara de ir a Islington, viajaría allí con la misma regularidad con la que el Támesis va a Sheerness. Está comparando un flujo de agua que siempre va a mantener su curso con un hombre que si tuviera la misma energía que el agua, haría siempre el mismo recorrido. ¿Se fijan? Aquí Chesterton te está diciendo que es una cosa de energía, de vitalidad. La velocidad y el éxtasis de su vida adquirirían la inmovilidad de la muerte. El sol se levanta cada mañana. Yo no, dice Chesterton. Pero la diferencia no se debe a mi actividad, sino a mi inacción. Por decirlo de manera sencilla, es posible que el sol salga todas las mañanas porque nunca se canse de salir. Qué bonito. Este párrafo es muy bonito. ¿Se imaginan ustedes que el sol sale cada día porque está tan lleno de vitalidad que siempre repite lo mismo? Porque le encanta, porque es un niño que está contento y lo repite una y otra vez. Es preciosa esta idea. Su rutina podría deberse no a una falta de vida, sino a un exceso de vitalidad, lo cual se aprecia muy bien, por ejemplo, en los niños cuando descubren un juego o una broma que les gusta particularmente. Un niño da patadas rítmicamente por exceso y no por ausencia de vida. Un niño tiene tanta energía que por eso da patadas. Eso ya lo leí. Porque los niños rebosan vitalidad y son, en esencia, feroces y libres. Por eso quieren que las cosas se repitan y no cambien. Y no se cansan de decir, hazlo otra vez. Y los adultos les obedecemos hasta acabar medio muertos, pues no somos lo bastante fuertes para gozar así de la monotonía. Miren, es que si alguien sufre depresión, tiene que leer a Chesterton. Porque aquí te está hablando de que la monotonía es una falta de energía, una falta de asombro ante el mundo. Y eso es lo bonito de este autor. Que es un autor muy religioso. Que aquí él pone a Dios por delante y dice, es posible que Dios le diga todas las mañanas al sol, hazlo otra vez. Y que cada noche le diga, hazlo otra vez a la luna. Tal vez las margaritas se parecen entre sí, no por necesidad automática, sino porque Dios las hace por separado y no se cansa nunca de hacerlas. ¡Qué bonito pensamiento! O sea, que nosotros que estudiamos la genética y que entendemos por qué todas las margaritas son iguales y hemos dado por hecho de que es así, pensar de esta manera es muy bello porque te vuelve a entregar en la mano la capacidad de asombro que la ciencia te ha quitado. Pero claro, Chesterton no quiere decir que la ciencia esté equivocada, sino que no te sumerjas ni te adormezcas porque ya conoces por qué pasan las cosas, sino que te vuelvas a resorprender por ello. Cabe la posibilidad de que él comparta ese eterno apetito de la infancia, pues nosotros hemos pecado y envejecido, y nuestro padre es más joven que nosotros. La repetición en la naturaleza podría no ser una mera recurrencia, sino una especie de bis teatral. El cielo puede hacer un bis del pájaro que pone un huevo. ¿Se fijan por qué me gusta tanto Chesterton? Por esa vitalidad, por ese asombro, por esa recuperación del asombro ante el mundo, sin dejar de lado los hechos. Sin dejar de lado los hechos. Quiere estar en un mundo conocido y en un mundo desconocido a la vez.
no perdamos esa esencia. Como Jostein Gaarder, como Michael Ende, el mismo... Bueno, después voy a volver a Chesterton de nuevo. Él lo plasma en todas sus novelas. Vamos a ir un poquito a Montaigne, creo que así se pronuncia, que lo he estado leyendo y me ha sorprendido gratamente. Si Chesterton, por ejemplo, se sorprende del mundo exterior, Michel de Montaigne es el caso inverso. Se sorprende de su mundo interior. Los ensayos es una gran capacidad de asombro hacia su propio mundo interior. De hecho, en las primeras líneas, en la primera parte, en el inicio de los ensayos, él dedica un pequeño texto al lector. Y lo dice claramente. Lector, este es un libro de buena fe. Te advierte desde el inicio que el único fin que me he propuesto con él es doméstico y privado, es algo personal. No he tenido consideración alguna ni por tu servicio ni por mi gloria. Mis fuerzas no alcanzan para semejante propósito. Lo he dedicado al interés particular de mis parientes y amigos para que una vez me hayan perdido, puedan reencontrar algunos rasgos de mis costumbres e inclinaciones, y para que así alimenten más entero y más vivo el conocimiento que han tenido de mí. Así, lector, soy yo mismo la materia de mi libro. No es razonable que emplees tu tiempo en un asunto tan frívolo y tan vano. Adiós, pues. Desde Montaigne, a 12 de junio de 1580. El asombro de este autor es hacia sí mismo, como ser humano. Por eso se considera que los ensayos es la cumbre del pensamiento humanista, porque a partir de sí mismo, todo lo que habla de sí mismo, en realidad lo está hablando del ser humano en general. Pero no del exterior del mundo, sino del interior del mundo del ser humano. Conocerse, ¿por qué? Porque lo asombra. El asombro de ti mismo. Platón alega con frecuencia este gran precepto: haz lo tuyo y conócete a ti mismo. Cada uno de estos dos elementos implica en general el conjunto de nuestro deber, e implica también a su compañero. Quien deba cumplir lo suyo, verá que su primera lección consiste en saber qué es él mismo y qué le es propio. Y quien se conoce a sí mismo, deja de tomar lo ajeno por propio, se ama y se cultiva antes que cualquier otra cosa. Rehúsa las ocupaciones superfluas y los pensamientos y propósitos inútiles. Quien se conoce a sí mismo, dice muy bien este autor, parafraseando a Platón, deja de tomar lo ajeno por propio. Ya no es lo ajeno, sino tú mismo te conoces. No tienes que hacer caso a los demás, sino a tu propia percepción de ti. Y eso es genial. Y tiene aquí una idea muy interesante sobre la costumbre, que se las quiero compartir. Acostumbrarse al mundo, como decía Chesterton, como decía Michael Ende, como decía Jostein Gaarder, nos entumece, nos acostumbra, perdemos nuestra capacidad de asombro. ¿Y qué es lo que dice este autor sobre la costumbre? Dice: porque la costumbre es en verdad una maestra violenta y traidora. Establece en nosotros poco a poco, a hurtadillas, el pie de su autoridad. Pero, por medio de este suave y humilde inicio, una vez asentada e implantada con la ayuda del tiempo, nos descubre luego un rostro furioso y tiránico, contra el cual no nos resta siquiera la libertad de alzar los ojos. ¿Se fijan? La libertad de alzar los ojos, levantar la vista, ver al mundo, sorprenderte con el mundo, maravillarte con el mundo, maravillarte de ti mismo, incluso de tu interior. La costumbre hace que ya no lo puedas hacer. Habituarte al mundo te adormece.
Y lo dice muy bien aquí el autor, lo dice, porque es con la ayuda del tiempo, no nos damos cuenta, es poco a poco. Aquí lo dice claramente, una vez asentada e implantada con la ayuda del tiempo, mira, aquí dice, establece en nosotros poco a poco, a hurtadillas. Es que no nos damos cuenta cómo nos habituamos al mundo, realmente no nos damos cuenta. Vamos creciendo y de repente ya nos hemos acostumbrado. Y la costumbre nos ha dominado, como dice aquí bien el autor. Y es una maestra violenta y traidora, así que no hay que fiarse de la costumbre. La costumbre embota nuestros sentidos, cosa que comprobamos de manera habitual. Embota nuestros sentidos. No nos deja ser libres. Si somos libres podemos sorprendernos con el mundo. Otro ejemplo de Chesterton. En todos sus libros, en todas sus novelas, este autor habla sobre el asombro y también sobre la costumbre. En El hombre que fue jueves, que es una novela preciosa, tipo detectivesca, un poco metafísica, un poco alegórica, con un final que te sorprende, de la manera en que inicia y después cómo termina, nunca te vas a imaginar cómo termina El hombre que fue jueves. Pero aquí se enfrentan en el inicio del libro dos poetas, Gregory y Mr. Syme, no sé cómo se pronuncia, se escribe Syme, no sé si se pronuncia Syme, no lo sé, pero Gregory manifiesta un poco este hombre acostumbrado y Syme es el hombre que se sorprende del mundo, el hombre que lleva consigo el pensamiento de Chesterton. Y dice así. Primero, Gregory dice, ¡qué absurdo! Dice, están peleando los dos. Hay dos poetas en el barrio y se están peleando con una guerra de ideas. Ninguno quiere dar cabida al otro, solamente puede haber un poeta en el barrio. y están discutiendo, haciendo una guerra de ingenio. ¡Qué absurdo! Exclamó Gregory, que era muy razonable cuando los demás arriesgaban una paradoja en su presencia. Vamos a ver, ¿por qué tienen ese aspecto de tristeza y cansancio todos los empleados, todos los obreros que toman el metro? Pues porque saben que el tranvía anda bien, que no puede sino llevarlos al sitio para el que han comprado el billete, que después de Sloane Square tienen que llegar a la estación Victoria y no a otra. Pero, ¡oh, rapto indescriptible! Ojos fulgurantes como estrellas, almas reintegradas en las alegrías del Edén, si la próxima estación resultara ser Baker Street. Aquí está hablando de que los hombres ya están acostumbrados al mundo, están habituados al mundo y están tristes porque saben que van a tomar el tren y van a aparecer en la estación para la que compraron el billete. Así de simple, van a llegar a Victoria. Listo. Pero qué maravilla sería que en vez de llegar a Victoria llegaran a Baker Street. En cambio, Syme dice algo distinto. Dice, usted sí que es poco poético, dijo a esto el poeta. Y si es verdad lo que usted nos cuenta de los viajeros del metro, serán tan prosaicos como usted y su poesía. Lo raro y hermoso es tocar la meta. Lo fácil y vulgar es fallar. Nos parece cosa de epopeya que el flechero alcance desde lejos un ave con su dardo salvaje. ¿Y no había de parecernos lo que el hombre le acierte desde lejos a una estación con una máquina salvaje? El caos es imbécil, por lo mismo que allí el tren puede ir igualmente a Baker Street o a Bagdad, pero el hombre es un verdadero mago y toda su magia consiste en que, dice el hombre, sea Victoria, y ella que aparece. Guárdese usted sus libracos en verso y prosa, y a mí déjeme llorar lágrimas de orgullo ante un horario de ferrocarril. Guárdese usted su Byron, que conmemora las derrotas del hombre, y deme a mí, en cambio, el Bradshaw, ¿entiende usted? El horario Bradshaw, que conmemora las victorias del hombre. Venga el horario. ¿Ve usted? ¿Va usted muy lejos?, preguntó Gregory sarcásticamente. Y Syme le responde, le aseguro a usted, continuó Syme con ardor, que cada vez que un tren llega a la estación siento
como si se hubiera abierto paso por entre baterías de asaltantes. Siento que el hombre ha ganado una victoria más contra el caos. Dice usted desdeñosamente que, después de Sloan Square, tiene uno que llegar por fuerza a Victoria. Y yo le contesto que bien pudiera uno ir a parar a cualquier otra parte, y que cada vez que llego a Victoria vuelvo en mí y lanzo un suspiro de satisfacción. El conductor grita ¡Victoria! Los que se han acostumbrado al mundo sienten que ir a Victoria es monótono. Que el tren cumpla su horario y llegue a donde se ha predispuesto a llegar, y que llegue y que cumpla con el horario y su recorrido habitual, es monótono. Pero Sime, tras el pensamiento de Chesterton, está diciendo de que está sorprendido que lo pueda hacer todas las veces, que pueda hacer todas las veces lo mismo, que todas las veces pueda llegar ahí. Cada día que llega a la estación a la que tiene que llegar, es llegar a la meta. Y llegar a la meta es algo que el hombre se ha propuesto. Y si se lo ha propuesto y lo logra, es maravilloso, es sorprendente, es algo digno de admiración. El hombre que fue jueves. Buenísima novela. Ya, y para terminar, voy a hablar un poquito de Los ríos profundos, que es la lectura que terminé hace muy poco, y que también por eso hice este video, porque me encontré de que la narración de Los ríos profundos, que está hecha por un joven de 14 años, pero con una mentalidad infantil, que por lo mismo lo tratan como niño, tiene además una mirada de niño. Y en Los ríos profundos, el autor, José María Arguedas, este autor peruano, reivindica la cultura ancestral indígena de su país. Y cuando hablamos de una cultura ancestral y de sus tradiciones, hablamos mucho de magia, de supersticiones, de hechos sobrenaturales explicados mediante la imaginación. Y eso aquí, en esta novela, es muy precioso, es hermoso. Los invito a leerla. Espero tener la reseña para la próxima semana de este libro. Pero se logra ser hermoso en este libro porque se exponen tras la mirada de un niño. Y un niño que no se ha acostumbrado al mundo, que no se ha habituado al mundo. La forma en que mira las tradiciones, la cultura ancestral, es preciosa. Es preciosa porque se sorprende de ella, imagina con ella, y eso es hermoso. En las primeras páginas, este niño viaja con su padre y llegan al Cusco. Ahí está José María Arguedas. Y llegan al Cusco. Y en el Cusco el niño corre porque quiere ver los muros incaicos. Aquí dice, yo escudriñaba, está contado por él, yo escudriñaba las calles buscando muros incaicos. Y de repente encuentra un muro y dice, toqué las piedras con mis manos, seguí la línea ondulante, imprevisible, como la de los ríos, en que se juntan los bloques de roca. En la oscura calle, en el silencio, el muro parecía vivo. Sobre la palma de mis manos llameaba la juntura de las piedras que había tocado. ¿Se fija en la imaginación del niño? El muro parecía vivo. Le llameaban las manos en las junturas de las piedras. Eso un adulto no lo siente. Aquí hay un diálogo con su padre. «Papá», le dije, «cada piedra habla. Esperemos un instante». El niño le está diciendo que las piedras hablan. «No oiremos nada. No es que hablan. Estás confundido. Se trasladan a tu mente y desde allí te inquietan. Cada piedra es diferente. No están cortadas. Se están moviéndole». Le insiste el niño. «Las piedras se mueven». Y el padre intenta darle una explicación. Me tomó del brazo. Dan la impresión de moverse porque son desiguales, más que las piedras de los campos. Es que los incas convertían en barro la piedra, te lo dije muchas veces. Estaban tratando de darle una explicación desde una mirada adulta, diciéndole que esto es un hecho y que pasa por esto. Pero el niño dice que se mueven. Papá, parece que caminan, que se revuelven y están quietas. Y le dice todavía, este muro puede caminar, podría elevarse a los cielos o avanzar hacia el fin del mundo y volver. ¿Se fijan? ¿Cómo mira
estas construcciones incaicas, desde la mirada de un niño, es una mirada totalmente bella, llena de asombro. Y le dice, ¿cantan de noche las piedras? Es posible, le dice el papá. Como las más grandes de los ríos o de los precipicios, dice el niño. Los incas tendrían la historia de todas las piedras con encanto y las harían llevar para construir la fortaleza. ¿Y estas con que levantaron la catedral?, le pregunta el papá. Los españoles las cincelaron. Mira el filo de la esquina de la torre. Aún en la penumbra se veía el filo. La cal que unía cada piedra labrada lo hacía resaltar. Como siempre, el papá explicándole por qué pasaban las cosas. Golpeándolas con cinceles les quitarían el encanto, dice el niño. Pero las cúpulas de las torres deben guardar, quizás, el resplandor que dicen que hay en la gloria. Mira, papá, están brillando. Y el niño se sorprende, se asombra de que las piedras están brillando. Y el papá le dice, sí, hijo, tú ves como niño algunas cosas que los mayores no vemos. La armonía de Dios existe en la tierra. En realidad toda esta novela se hace hermosa por la mirada infantil, por el asombro, por la capacidad de imaginación, por el no habituarse al mundo, por el sorprenderse de todas las cosas. Y al sorprenderse de todas las cosas, nos transmite esa pasión este joven niño. Ernesto es el protagonista de Los Ríos Profundos. Novela que los invito a leer. Bien, espero que les haya gustado esta especie de video de reflexión. No eran tantos libros, pero creo que la idea me gusta mucho y quería transmitírsela. Nos vemos la próxima semana.